¿En cuál? La 100. Nos quedamos según Ah, en el capítulo 6, ¿no? ¿eh? En el capítulo 6, bueno, no, en la de las lecciones del amor. En Sí, el el, amor en el Sí. mensaje. en el 3, ¿no? Ahí, Sí. según. Entonces, estamos en el mensaje de la crucifixión, ¿no? Página 100. En la página 101, ¿no? Sería. Ya están Sí, todos. sí. Ok. Y dice así, es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. ¿Sí? Es decir, me siento víctima, ¿no? Dice, esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Quiere decir que todo lo que pasa me lo hago yo mismo. Nadie me hace nada, ¿sí? Dice entonces, subrayamos, la proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Todo un eslabón, ¿no? Bien subrayada esa parte. Dice, el verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad, y dice aparente intensidad, de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otros. Y dice aparente. Esto, por supuesto, es imposible. Fíjense lo que, si nosotros viéramos la crucifixión, pensaríamos que muchos atacan a un hijo de Dios, ¿no? Y dice Jesús que eso es imposible. Y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Dice Jesús que si tú no ves que no hay agresión en la crucifixión, él no puede ser tu maestro, no lo puedes tomar como maestro. Y ahorita voy a explicar por qué. Dice, en última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. ¿Qué te está diciendo Jesús? Que el cuerpo no es real. Yo acabo de subir un video en Facebook que se lo recomiendo mucho, de la explicación de lo que es el cuerpo y de lo que es la muerte, ¿sí? Dice, su destrucción, por lo tanto, no justifica tu vida. Está diciendo que lo que le pasa al cuerpo no es una justificación para atacar. Dice, en la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. O sea, nada justifica tu ira. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puede ser perseguido. Si reaccionas con ira, aquí está la clave, subraya, si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible, es decir, identificándote con el cuerpo. Y por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. O sea, que estás atribuyendo realidad a lo que no tiene realidad. Vamos. Si hay alguna duda, me pueden preguntar. Dice, he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Fíjense lo que dice Jesús. Te he dejado perfectamente claro que eres como tú y que yo que eres como yo, que yo soy como tú. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede ser demostrada mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Aquí dice, percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo, atacando. Tú solito estás percibiendo, ¿sí? Dice, más, cuando eliges reaccionar de esta manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. O sea, Jesús nunca se defendió porque Jesús nunca se sintió atacado. Nunca. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque, que deseo compartirla conmigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarte.
O sea, Jesús ve los ataques como peticiones de amor. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esto? Sí. Dice, como ya dije anteriormente, lo que enseñas es lo que aprendes. Subrayen. Lo que enseñas es lo que aprendes. Es decir, lo que das es lo que recibes. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación? ¿Sí? O sea, para poder salvarnos, y es importante entender qué es lo que hay que salvar, lo que hay que salvar es la mente. ¿Y cómo se salva una mente? Por medio de la paz. Cuando una mente no está en paz, entonces hay que salvarlo. Está en conflicto, está en guerra, ¿sí? Dice entonces, enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta que no puede ser. No trates de protegerla, pues de lo contrario quedarás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibirte falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu. Ahí está la clave, ¿no? Porque siempre estamos intentando justificar nuestra manera de reaccionar. Ok, hija. ¿Sí? Bien. Un poco en todas las conversaciones. Si quieren hablar, los activan. Dice entonces, no puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Aquí viene algo muy importante también, que todo lo que yo creo, lo enseño, lo transmito. Por eso tengo que revisar mis creencias. ¿Cuáles son mis creencias? Porque eso es lo que enseño y eso es lo que recibo, ¿sí? Cree, aquí te dice Jesús, fíjense lo que dice, cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Qué palabras, ¿no? De Jesús. Qué manera de acercarse, ¿no? De Jesús de decirte, simplemente cree lo que te digo y estaremos caminando juntos. El punto 7 que viene a continuación lo subrayan completamente, lo voy a leer muy detenidamente, quiero que pongan mucha atención. Tu resurrección es tu despertar, ¿sí? La resurrección es despertar al mundo espiritual, ¿sí? Es decir, a un estado de conciencia. Eso es la resurrección, ¿sí? Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que un despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Es decir, sucede algo en la mente que ya está ahí. Es como una semilla que de repente brota, ¿sí? Dios mismo lo puso ahí, por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en el nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, ¿sí? Es decir, acéptalo. Acepta lo que te estoy enseñando para que puedas transmitirlo, ¿sí? Dice así, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto. Fíjense cómo lo que dice Jesús. Mis hermanos se quedaron dormidos, ¿sí? En la supuesta agonía del huerto. Pero yo no pude haberme indignado con ellos porque yo sabía que no podía ser abandonado. Quiere decir que la idea de abandono no existe. Es una ilusión de la mente, ¿sí? Acuérdense, solamente existe lo que está en la mente de Dios. Necesitamos saber cómo es que piensa Dios para distinguir la diferencia entre lo que es real y lo que no es real. ¿Estamos?
Aquí explica muy bien en el punto 8. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, yo sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí. Aquí viene otra palabra importante. La traición tampoco existe. ¿Sí? Y sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia no es un templo, que la iglesia eres tú. Tú eres esa roca, ¿sí? Este es el altar de Dios y lo importante del altar es lo que está adentro, no lo que está afuera, ¿sí? Dice entonces, ahí donde hay una iglesia, es decir, donde hay un individuo, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La presencia del altar, es decir, lo que está adentro. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. O sea que cuando tú no estás transmitiendo únicamente amor, tienes una parte oculta, ¿sí? Para otro propósito. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelos son literalmente mis discípulos. Hace mucho cuando yo empecé a estudiar la vida de Jesús, cuando me interesó mucho la parte de Jesús, yo en un diálogo le decía a Jesús que él había sido muy injusto, porque yo le decía que era verdaderamente desastroso no haber vivido en la época que él vivió y que yo hubiera dado cualquier cosa por ser su discípulo y que no se me hacía justo que hubiera pasado el tiempo y que yo no pudiera acercarme a él. Entonces, cuando yo leí esto, me llenó de mucha esperanza y de mucho amor de saber que aunque no lo conozcas físicamente, no quiere decir que tú no estés aprendiendo directamente y no quiere decir que no seas su discípulo. Aquí lo dice él, ¿sí? Quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que él no elige a sus discípulos. Sus discípulos lo eligen como maestro. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, ¿sí? Yo elijo quién es mi maestro. Y entonces dice, los discípulos son seguidores. Y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no los siguiesen. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que el camino de Jesús es para evitarte el dolor. Todo lo que existe, todas las ilusiones, te provoca dolor. El camino de Jesús es una manera de librarte del dolor, es decir, de las ilusiones. ¿Se está entendiendo? Ese dolor, tú te lo provocas por medio de tus pensamientos, tú solito. Y cuando no quieres aceptar esto, lo proyectas y crees que estás sufriendo por alguien más, cuando no tienes la capacidad de verte, es decir, de ser honesto. Dice entonces, elegí por tu bien y por el mío, demostrar, aquí viene algo muy importante, demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga, aquí dice, tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, aquí está la diferencia. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Eso es lo que dice el mundo. No lo que dice Dios ni lo que piensa Jesús. Esa es la visión del mundo. Está claro que ello se debía únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Es decir, le tenían miedo al amor de Jesús. Brillaba tanto que obviamente cegaba. ¿Sí? Es una lección que él aportó
para no justificar la ira. Ahí dice el punto 10. Si hay alguna duda, por favor, pregunten. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Esto es muy importante, porque normalmente las personas que siguen el camino de Jesús piensan que tienen que ser un mártir, sufrir y ser crucificados, como si ese fuese el camino de su maestro. ¿Sí? Dice, el Espíritu Santo, subraya, el Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Es decir, aprender de las experiencias de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, sin tener que vivirlas. ¿Sí? Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Subrayamos eso, ¿eh? Esa es la manera en la que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, subraya, desde ahí hasta el final. Si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escuche es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Tengo que desarrollar esta capacidad de escuchar al Espíritu Santo y dejar de escuchar a la voz del mundo, a la voz de mi ego. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Nadie te está persiguiendo. Del mismo modo en que nadie me persiguió a mí, no se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que sean innecesarias. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, aquí viene algo importante, tiene aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Siempre en todo momento le tienes que preguntar, ¿cómo tengo que percibir esto, Jesús? ¿Qué es esto? Tradúcemelo. ¿Sí? Acuérdense de las lecciones del curso en la segunda parte del curso. No percibo lo que más me conviene. Hay otra manera de ver esto. Quiero ver verdaderamente. O sea, esa invitación que tú haces te va a ir permitiendo abrirte a una nueva visión, no a la que tú tienes. Dice entonces, mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, aquí va, subraya, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el Espíritu Santo está jamás justificada. Es decir, que una percepción que no emane del Espíritu Santo no es verdad. ¿Sí? Mi función consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. ¿Sí? Que eso es lo que normalmente hacemos, ¿no? Estamos esperando la justificación perfecta para abandonarnos a la ira y al ataque, sin darnos cuenta que de esa manera estamos alimentando el miedo. Subraya, mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Dice Sí. entonces, punto 12, la crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo de compartir, ya que para la filiación, ¿qué quedamos que es la filiación? Es que todos somos hijos de Dios. Claro, la filiación es la familia de Dios, acuérdense, filiación, cada vez que escuchan ahí la palabra filiación es
la familia de Dios, todos los hijos de Dios. Dice, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. ¿Sí? Cada persona, cada uno de los hijos de Dios tiene que vivir una experiencia, la experiencia de Dios. Ese redespertar en la mente, este cambio de pensamiento. Cada uno a su tiempo, a su momento y en su forma. ¿Sí? Solo esto es conocimiento. Dice, el mensaje de la crucifixión es inequívoco. Ese es el mensaje. Cuando ustedes estén pensando en el mensaje de la crucifixión, se debe pensar en esto. ¿Enseña solamente amor? Pues eso es lo que eres. O sea, hay una identificación con lo que eres y eso es lo que enseñas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el punto 14 nos dice, si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Quiere decir que durante muchos años, no se ha entendido ese mensaje. ¿Sí? Dice, con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Permítanme un momento, permítanme. Listo. Su amor propio, imperfecto, les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios como el arma de represalias de este. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignos. Eso es algo muy importante. Nótese que una enseñanza de amor, si tú te sientes culpable, en ese momento te sientes indigno. Y al sentirte indigno, rechazas por completo tu identificación con el amor. Piensas que no lo mereces. Y al pensar que no lo mereces, crees que tienes que hacer algo para ganártelo. Lo cual implica que en realidad crees en el fondo que no eres y que no es para ti. ¿Se está entendiendo esto? Sí, ¿me lo puedes repetir? Para, así como lo planteaste. Cuando yo me siento culpable por algo, el ego utiliza esa culpabilidad para robarte y pensar que ya no eres digno del amor de Dios. Y entonces te hace creer que ahora tienes que hacer una lista de cosas, de demandas interminables, de situaciones que no valen para nada la pena, pensando que tienes que hacer algo para merecer o ganar el amor de Dios, lo cual nunca va a ser. Es una trampa. ¿Sí? Es cuando nos cerramos a la abundancia y nos cerramos a la paz. Porque creo que tengo que hacer algo. Creo que tengo que hacer un ritual, creo que tengo que poner una vela, creo que tengo que meditar, creo que tengo que hacer, pero en el fondo realmente sé que no lo merezco. Por esta parte, porque estoy percibiendo incorrectamente, cuando lo único que tengo que hacer es aceptar que no percibo lo que más me conviene, no sé cómo interpretar esto y que en el momento que cometo un error, lo que debo pedir y buscar es la curación, es decir, el perdón, el amor. No negármelo. No crucificarme. Simple resurrección. ¿Se está entendiendo? No quiere decir que no se reconozcan los errores. Quiere decir que el error se lo dejas al Espíritu Santo y Él lo corrige. Tú nada más aceptas que cometiste un error. Desde el amor y no desde el sufrimiento. Exactamente, exactamente. No estás pidiendo un castigo.
ni tienes que hacer algo para remediar ese error. Simplemente queda entendido esto. Esto es muy importante porque este es el sustento del perdón avanzado, ¿sí? Para contigo y para con otros. ¿Hay alguna duda en esta parte, en este esquema mental? ¿O queda muy claro? Porque ese es el que nos han enseñado por siglos y por siglos. Sentirme culpable, ¿sí? Y obviamente va a haber represalias y obviamente me siento indigno. No merezco el amor de Dios. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? No, ninguna. Perfecto. Si nos saca, nos volvemos a conectar. Ahora, Jesús nos va a explicar algunas de las frases del Antiguo Testamento que pueden ser, que se tergiversan. Dice, estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, ¿no? Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como, no he venido a sembrar paz sino espadas. Los apóstoles, ¿no? Pensaron que habían traicionado a Jesús, que lo habían abandonado, que lo habían negado. ¿Sí? Se sintieron culpables. Jamás entendieron y jamás se enfocaron en la resurrección de Jesús. Se le dio más fuerza a la crucifixión, más que a la resurrección. ¿Sí? Por eso es muy importante el símbolo, ¿no? A nivel egótico de la cruz. ¿Sí? Dice ahí, esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. Aquí están los puntos claves. Yo no puedo decir eso porque yo no creo en eso, porque yo no enseñé eso. ¿Sí? El castigo, aquí dice, el castigo que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Aquí fíjense cómo lo explica Jesús. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Fíjense la claridad de sus palabras. El hecho de que se cometa un error no te quita el que seas tu hijo de Dios y que seas parte de la filiación, ni te quita nada, ni te roba nada. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que la condenación es imposible? ¿Se dan cuenta de la lógica de Jesús? No puede estar enseñando por una parte odio y desprecio al comportamiento de alguien y por el otro lado decir que lo ames. No se puede. Es una locura. Aquí viene la clave. Es falso. Falso. Es falso. Y aquí viene la clave para cuando tú leas la Biblia. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguir. Fíjense en qué, cuándo se creó la Biblia y cuándo se está esclareciendo de voz del mismo Jesús sus enseñanzas. Busquen en qué fecha se formó la primera Biblia y busquen la fecha en la que salió el curso de milagros. ¿Cuánto ha tenido que pasar para que nuestras mentes estén listas a tener una visión de amor? ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que nosotros tengamos una visión diferente, una visión de amor? No quiero que dejes que se inflige ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie
castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Esa es la enseñanza. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Y refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar. Pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. ¿Cuáles son esos dos sistemas de pensamiento? Ya se los he dicho. ¿Cuáles son? ¿El del miedo y el del amor? Claro, sistema de pensamiento del ego, sistema del pensamiento del Espíritu Santo. Son dos maneras de pensar y la emoción que suscitan es amor y miedo. ¿Sí? Dice entonces, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora. Y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. ¿Sí? El punto 17 lo leemos completamente. Se subraya. Dice, yo no... Sí, adelante, Mauricio. Jera, sí, aquí, entonces, de estos numerales que acabamos de leer, me parece que entre las muchas inexactitudes de la doctrina que hemos seguido como, pues, bajo esta religión católica, el tema de la confesión, de ir a confesar tus pecados, pues es equivocado, porque de comienzo no hay pecados que ir a confesar. El verdadero propósito de la confesión es que tú entregues al Espíritu Santo, no a un individuo. Uh-huh. Que tú observes tus errores y se los entregues. ¿Sí? Que te libere. Y ahí es donde yo le pido que me ayude el Espíritu Santo a liberarme de esos errores. De esas creencias, exacto, de esos pensamientos. ¿Sí? Porque todo error es un pensamiento falso, es un pensamiento de miedo. Entonces yo le entrego ese pensamiento. Él lo corrige. Pero yo necesito, o sea, es como si vas al doctor, ¿no? Y te dice, ¿qué te duele? Y tú, no, pues nada. Pues entonces, ¿a qué vino? ¿No? Al doctor y el doctor te pregunta, ¿qué quieres curar? Ah, mira, fíjate que yo pienso esto, pienso que soy malo, pienso que no soy digno, pienso que hay gente buena y, o sea, los pensamientos que piensas para entregárselos al Espíritu Santo. ¿Sí? De acuerdo. ¿Cuáles son esos pensamientos que me atormentan? Que no me alcanza, que estoy solo, que la gente me traiciona, que estoy separado de Dios, que necesito hacer algo. ¿Cuáles son esos pensamientos que te generan dolor? Traten de buscar en este momento, busquen un pensamiento que les genere mucho dolor. Búsquenlo, no me lo digan. ¿Cuál es el pensamiento que me genera mucho dolor? Ya cada quien tiene su pensamiento. Pues ese es el pensamiento que le tienen que entregar al Espíritu Santo. Así, yo ya no quiero tener este pensamiento. Porque este pensamiento me lastima. Este pensamiento me hace sentirme atacado, me hace sentirme vulnerable, me hace sentirme solo, me hace sentirme apartado. Este pensamiento me perturba. Ya no lo quiero. ¿Sí? Por la pérdida de paz que me ocasiona. ¿Estamos? Dice entonces el 17, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido. Fíjense, Dios no necesita tu gratitud, pero tú necesitas constantemente
estar agradecido. Hoy les voy a mandar una meditación de gratitud que vamos a hacer durante esta semana. Dice, o no podrías apreciar a Dios. Quiere decir que la gratitud, cada vez que tú agradeces, estás apreciando, estás valorando, estás engrandeciendo tu espíritu. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. ¿Sí? ¿Por qué no necesita el que lo aprecies? Porque él no tiene ego. Ahí lo dice. No se puede amar, y aquí va todo el concepto. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible de apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces eso fue lo más importante. Quien entendió eso, entendió todo el curso. Espero que lo hayan apreciado. Muchas gracias. Esa parte es la parte fundamental. Quien la captó, y quien no la captó, pues ni modo. Puede pasar un siglo sin encontrar esas palabras de aliento y esa solución a todos los problemas. Muchas gracias por esta noche de Curso de Milagros. Dios me los bendiga, ¿no? ¿Cuántas veces estamos esperando, ¿no? El momento, la solución, como si estuviera en alguien o en algo, ¿no? Y no nos damos cuenta que simplemente es aceptar. Por eso ahí lo dice claramente, ¿no? Uno se rechaza porque no se aprecia. Tú no te aprecias, no aprecias tu vida. Se te dio, no la aprecias, no estás agradecido por la vida que se te dio. ¿Sí? Por eso no la amas. ¿Y dónde inicia todo este círculo vicioso? Con tus padres. No los aceptas. Los quieres cambiar. Y por lo tanto, obviamente, se genera un rechazo entre padres e hijos y así va la cadena. Hasta que en un momento entiendas que ellos, al igual que tú, tienen unas heridas y que intentaron hacer lo mejor posible. Y cuando tú agradeces y aprecias lo que fue así como fue, entonces empiezas a sentir amor. No antes, no después. No importa la historia trágica que tengas, porque esa es la interpretación que el ego hace. Bajo los conceptos que ya estuvimos leyendo, abandono, traición, escasez, esos conceptos no existen. Tienen que ver con el mundo. Lo que haya sufrido tu cuerpo, no, acuérdense lo mismo. El cuerpo puede ser destruido, por lo tanto no es real. Y quitarle ese valor al cuerpo, ¿no? El ego no quiere que le quites ese valor al cuerpo, porque el ego se identifica con el cuerpo. Por eso todo placer corporal, ¿no? Mientras tú estés buscando el placer corporal, nunca vas a encontrar el bienestar, porque estás hablando del ego. ¿Sí? Es como si de repente tienes sed y en lugar de tomar agua, tomas otra cosa que no es agua. Muy importante entender que todo radica en la parte del espíritu, de la conciencia. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo, porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Aquí están las claves. Elige que cada encuentro sea para salvarnos, no para crucificarnos. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. Subraya, la separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa. Nuevamente, aquí lo vuelve a poner Jesús. Dios no piensa así. Y tú tienes que pensar como Él
si es que has de volver a conocerlo. Para conocer a Dios hay que pensar como Dios. Si no, no se puede conocer. Si no se conoce, no se puede apreciar. ¿Se está entendiendo? No es hablar y decir, yo amo a Dios y Dios. No, no, no es eso. Es conocerlo. Por eso a mí me gusta mucho, ¿no?, una entrevista que le hicieron a una persona que muy inteligente, que le preguntan, ¿usted cree que Dios existe? Y dice, yo no creo que exista, yo lo conozco. Es muy diferente. Dudar en la existencia a conocerlo, a experimentarlo. Lo he vivido. ¿Sí? Para cerrar, recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados. Aquí está. El Espíritu Santo es el puente, es el intermediario. Es quien te conecta con Dios. Subraya desde ahí hasta el punto final. Si escuchase su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido. Y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Ese es el mensaje de Jesús. Necesito que lean a profundidad el mensaje de la crucifixión para que profundicen en lo que está diciendo Jesús. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final? Los escucho. No, muchas gracias. ¿Alguna reflexión? ¿Todo en orden? Bien. Todo bien. Sí, jefe, todo bien. Perfecto. Necesitamos regresar a pensar y a bendecir, agradecer. Vamos a empezar a practicar las herramientas Aceptar. espirituales. Aceptar. O sea, lo que dijiste de los papás me cayó así, porque aparte siento que voy bien y ahorita que dijiste dije, sigo juzgando mucho a mi mamá. Sí, sí, es muy importante aceptar a los padres porque aceptarlos es pasar por alto sus errores. A nosotros no nos corresponde condenar ni corregir. El ego tiene una etapa muy profunda que, lejos de verse, ve hacia afuera. Entonces cree que él está bien y que tiene que corregir a los demás. Y eso lo hace para perder el tiempo, para no trabajar en uno. Entonces ya de repente cree que uno sabe y que le tiene que ir a enseñar a otros y decir a otros. No, es totalmente, eso es puro ego, soberbia. Yo me creo diferente a ti, yo sé más que tú. No, eso es soberbia. La falsa humildad, ¿no? Falsa humildad. Claro, si Jesús, siendo Jesús, ¿no?, vio a Judas y a todos iguales, nunca hizo ninguna diferencia. Por eso uno tiene que seguir las enseñanzas del maestro, hacer lo que él hizo. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy a mandar la meditación de gratitud, ojalá la puedan hacer, ¿no? Y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, por favor. Okay. Gracias, jefe. Gracias, Jerry. Adiós a todos, buena noche. Buenas noches, gracias. Bye. Gracias.